La palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento un momentito? Queridos hermanos, hoy tenemos unas lecturas que nos ayudan a comprender un poco más por qué un día viernes Jesucristo fue crucificado, por qué Él dio la vida por nosotros. Es algo tan misterioso que sabemos que Jesús no tenía pecado, no tenía ningún defecto humano, es Dios. Todo lo que Él trajo al mundo eran bendiciones, era amor, era ternura, era cariño, era sabiduría, bondad, quería ayudar a todas las personas. No hizo nunca nada para dañar a nadie. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo odiaban tanto a Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Y a veces, claro, uno se pone como por fuera del problema, ya cuando actor y director Mel Gibson dirigió esta película, La Pasión de Cristo, suscitó una polémica grande, ¿no?, en el mundo. ¿Quién era el culpable de la muerte de Cristo? ¿Los judíos o los romanos? Y ahí estaba, ¿no? Y la verdad de las cosas es que ni los judíos ni los romanos solamente, todos somos responsables de la muerte de Jesús, con nuestros pecados. Cuando yo era pequeño, eso a mí me lo enseñó una tía. Me decía: mira, Raimundito, si tú te portas mal, tú le clavas una espina a Jesús en su cabeza. ¿Tú quieres clavarle espina a Jesús? No, no quiero, tía. Entonces, si te portas bien, ¿no es cierto?, tratas de ser ordenado, de obedecer a tu mamá, de hacer tus tareas, de no decir mentiras, de ayudar en la casa, todo, le quitas una espina a Jesús de su cabeza. ¿En serio?, dije. Así es. Así que fue una gran enseñanza que me dio esa tía tan religiosa. Y es la pura verdad, ¿no? Con nuestros pecados nosotros estamos crucificando a Cristo, lo estamos clavando en la cruz, lo estamos humillando. Y Él todavía sufre porque dice, claro, toda esa indiferencia, todo ese desdén, ese rechazo a la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué
no toman en cuenta, ¿no?, a la Sagrada Eucaristía, la misa, mi presencia, ¿no? Cada rechazo que le producen al Sagrado Corazón de Jesús, dice, es el dolor que yo siento, ¿no?, que no me tomen en cuenta. Eso se lo dice ¿a quién? A Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Entonces Jesús siempre dice, hay que hacer reparación, porque el corazón inmaculado de María sufre por la indiferencia de sus hijos, porque no la toman en cuenta. Y la Virgen dice lo mismo, hay que hacer reparación para consolar y reparar por tantas ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús, en la hostia, ¿no?, en esta presencia maravillosa, Cristo que está realmente con nosotros. Y nosotros a veces no solamente lo rechazamos, sino que lo peor de todo para Él es que no lo tomamos en cuenta. Bueno, esta fue la experiencia que tuvo Jesús, mis queridos hermanos, que nos relata hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Todavía estamos en el capítulo 13, pero ahora nos muestra un hecho que le ocurrió a Jesús, bastante lamentable. Él va a Nazaret, a su casa, ¿no es cierto?, donde él se crió, donde vivió con José y su madre María, y predica ahora en calidad de maestro en la sinagoga, y nadie lo acepta, no lo quieren, lo rechazan, ¿no? ¿Quién se cree este si nosotros lo vimos cómo se crió junto a nosotros, lo vimos crecer? ¿Acaso sus hermanos no los conocemos? Y menciona a los hermanos, ¿no?, Santiago, José, Simón y Judas. Dos de estos hermanos son apóstoles de Jesús, Santiago y Judas. Judas, no el Iscariote, por supuesto, el otro Judas, San Judas, y Santiago el menor, que son hijos de María de Cleofás, una de las María que estaba al pie de la cruz. Entonces se destruye el argumento que tienen algunos de que la Virgen tuvo más hijos, ¿no? Estos otros hijos no son de María, son de otras mujeres, parientes sí de Jesús. Por eso dice los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, son la parentela, la familia de Jesús, ¿no? Pero Jesús fue biológicamente el único hijo. La Virgen es siempre virgen, antes, durante y después del parto. Es una ofensa muy grande para ella, ¿no es cierto?, y para Jesús también, decir que ella tuvo más hijos, porque no es verdad. El único hijo fue Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, y ella se mantuvo siempre virgen. Bueno, y todo eso sabían los nazaretanos, que Jesús era el hijo del carpintero, pero se escandalizan de ver la sabiduría de él, ¿no? Entonces, ¿por qué muere Jesús finalmente? Por envidia. No porque Jesús haya hecho nada malo, sino porque lo envidiaban, ¿no? Entonces, por envidia, los sacerdotes del templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los que mandaban en Israel, y los romanos que también mandaban ahí, bueno, matan a Jesús. Pero Jesús entrega su vida para perdonarnos, ¿no? Él aprovecha esa maldad tan grande que recibe de Satanás a través de estas personas envidiosas, y en la cruz nos regala el perdón de todos nuestros pecados, ofrece ese sacrificio para nuestra liberación. Ese entonces es el camino de un seguidor de Jesús también, como Jeremías, el profeta, que Dios le pide que hable al pueblo, a ver si se corrige, ¿no? Porque cuando el pueblo se porta mal, cuando el mundo peca, desobedece la ley de Dios, vienen castigos. Pero no es que Dios crea castigos, uno se castiga solo. Cuando uno se aparta de Dios, como se dice, ¿no es cierto?, si siembra viento, luego cosecha tempestades, ¿no? Entonces, todo el mal que vemos en el mundo no es Dios que lo puso. No es que los castigos están aquí, las enfermedades, los problemas, las situaciones de sufrimiento. No, Dios no lo puso esto en el mundo, nosotros mismos lo pusimos. Y el ángel del maligno también, primero de todos, ¿no? Hemos puesto el mal que hay en el mundo. Pero dice Dios que si se arrepienten, entonces dice, yo me arrepentiré también del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. ¿Ya? Aquí parece que me contradigo un poco porque la palabra dice que Dios hace esto. Es que Dios permite el castigo, Dios permite los males. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Pero no es que directamente Dios nos proporcione
el castigo. Eso lo recibimos nosotros por nuestras propias consecuencias de nuestras acciones. Y por eso entonces Jeremías va y les dice claramente, ya, ustedes han pecado gravemente, ya, y ustedes van a tener que ser juzgados por esto. Y entonces les cuenta a los israelitas lo que va a hacer Dios. Y los sacerdotes, los profetas y el pueblo que oyen a Jeremías se enojan con el profeta y le dicen, vas a morir porque has profetizado en el nombre del Señor, diciendo que esta casa quedará arrasada y quedará deshabitada, ¿no? Porque has hablado contra nosotros, has profetizado contra nosotros, vas a morir. Qué tontera más grande, ¿no? Si él es un mensajero nomás, ¿no? Pero la verdad es que ningún profeta es recibido en su propia tierra. Eso le ocurrió a todos los profetas y le ocurre también a Jesús y a cualquier persona que quiera seguir a Jesús, que quiera verdaderamente ser fiel a Dios, va a encontrar mucha oposición en este mundo. Por eso Jesús ya nos adelanta. Felices ustedes cuando los persigan, felices cuando los calumnian, bienaventurados serán si sufren junto a mí y en mi nombre y por causa del Evangelio, porque al menos sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, podrán participar del reino de los cielos. Sufrir con Jesús es la mayor alegría que nos puede dar. Y vamos a comenzar ahora, ya estamos comenzando un tiempo de martirio. En estos días nomás mataron a unas personas en Oriente por ser cristianos, pero esto va a empezar a ocurrir también con el tiempo en nuestras propias comunidades aquí, en esta zona. Que por ser uno cristiano, por decir la verdad que está en la Biblia, por enseñar lo que dice Jesucristo, nos va a caer encima un gran castigo de cualquier tipo, incluso hasta puede que surjan mártires nuevamente, ¿no? Ahora esto parece imposible, pero va a llegar, hermano. Así que antes nos parecía imposible que iban a quemar las iglesias. Ya llevan más de 60 iglesias quemadas, destruidas, después de el 18 de octubre pasado. ¿Y por qué ese odio a la fe? ¿Por qué Satanás anda suelto? ¿Y por qué? Porque hay envidia, porque hay maldad, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que quiere servir al diablo y no servir a Dios. Y esa gente que sirve a la envidia, a los espíritus malignos, son los mismos que acabaron con Jesús, trataron de perseguir a la iglesia al principio y van a comenzar a perseguir ahora a los que quieran seguir a Jesús. Así que yo les recomiendo que si no quieren tener problemas, entonces que se aparten un poquito de la práctica de la fe. No vengan a la iglesia, no vengan a rezar acá. Así no van a tener ningún problema. Y cuando anden por ahí diciendo a las personas, no, que el aborto está muy bien, que esto de que los homosexuales es una maravilla cuando se casan y forman familia y adoptan hijos, no, yo estoy de acuerdo con eso, porque no quiero caerle mal a nadie. Muy bien, pues no le va a caer mal a nadie, pero no lo van a perseguir, es cierto. Pero un día Jesús nos va a pedir cuenta. Hijo, ¿por qué me negaste? ¿Por qué no me reconociste delante de los hombres? ¿Por qué negaste la verdad si tú sabías cuál era la verdad y no la dijiste? Entonces, por eso el Señor hoy día nos va a poner un poquito entre la espada y la pared. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y para estar con Jesús no nos queda otra que ser profetas. Ser profeta es hablar en nombre de Dios, no acallar la verdad de Cristo. Y aunque duela y aunque no le moleste esto a mucha gente, escucharlo, ¿ya? Y aunque tengamos que ser castigados, bueno, nuestra mayor alegría, el Señor nos dice, será recibir este mismo castigo que recibió Jesús, que recibieron los apóstoles, que recibió cada uno de los profetas verdaderos en el Antiguo Testamento. Y hoy celebramos también la fiesta de un gran santo, en este sentido, San Ignacio de Loyola. ¿Ya? San Ignacio de Loyola, que vive en el siglo XVI, en el siglo XVI, nace en el siglo XV, pero se desarrolla en el siglo XVI, un siglo muy complicado, porque en 1517 Lutero, ¿no es cierto?, crea el cisma dentro de la iglesia, el 31 de octubre, y ocurren muchas cosas muy negativas. Había muy malos ejemplos, es cierto, dentro de la misma iglesia católica, en la misma jerarquía, ya que había razones para
decir esto está mal. Claro, entonces Lutero elige el camino de formar una iglesia aparte. Y sembrar un montón de intrigas y de errores doctrinales que hasta el día de hoy los evangélicos y los protestantes dicen, ¿no? Y que son herejías terribles, como esta que acabo de mencionar, de decir que la Virgen tuvo más hijos, por ejemplo. Eso es una barbaridad, ¿no? Hablar contra la Madre de Dios. Y a Jesús no le gusta, a nadie le gusta que hablen mal de su mamá, a Jesús menos todavía. ¿Ya? Entonces, Lutero en todo caso no dijo eso, ¿no? Lutero era muy mariano, incluso rezaba el rosario todos los días, pero él creó una forma de interpretar la Biblia donde cada uno la interpreta a su manera. Y luego vienen las otras corrientes de protestantes que dicen entonces estas barbaridades contra la Eucaristía, contra la Virgen, contra el Papa, etcétera, ¿no? Una pena lo que pasó en esa época, pero había además otras situaciones terribles que estaban pasando en el siglo XVI. Los masones empiezan, los enemigos de la iglesia, la gente que gobierna el mundo, ¿no es cierto?, que pertenecen a estas sectas de masones y de personas que adoran a Satanás en el fondo, pero que le quieren hacer daño, sobre todo a la iglesia católica, porque la iglesia católica es la única que dice la verdad como es, ¿no es cierto? Y si tiene que una persona irse de la iglesia, que se vaya, pero la verdad sigue siendo la verdad. No hay esa cosa que tienen los masones y los relativistas de hoy, que es el antievangelio que acaba de decir, el antidecálogo que acaba de denunciar el Papa Benedicto XVI, ¿no? En su retiro nos sigue enseñando. Dice, hay un antidecálogo. O sea, los que siguen a Satanás hoy en día viven el decálogo al revés. Les encanta matar, les encanta fornicar, les encanta robar, les encanta mentir, ¿no? Y la verdad no existe. Bueno, la verdad sí existe. La verdad existe, es una sola, es Jesucristo. Y San Ignacio de Loyola en esa época dijo, no señores, nosotros tenemos que decidir. Y él habló de dos banderas. Como él era soldado, era un soldado, ¿no es cierto? Después se convierte, pero sigue siendo un soldado, pero ahora de Cristo, ¿no? Y de hecho su orden, la que él funda, se llama la Compañía de Jesús, porque es una compañía de soldados, ¿no? Entonces el que quiere ser servidor de Cristo tiene que ser un soldado de Cristo, tiene que ser un guerrero de Jesús, ¿no? Y dice, uno tiene que elegir una bandera. Son palabras de San Ignacio, ¿no? Nadie puede quedarse indiferente. No, yo no me meto en política, por ejemplo, hay gente que dice eso. Ya puede que uno diga no me meto en política, pero no puede decir yo no voy a tomar partido en el tema de la fe, porque os sirvo esta bandera, que es la bandera de Cristo, Rey de Reyes, o la bandera satánica del enemigo que tenemos de todos los tiempos, ¿no? A uno tenemos que servir, o servimos al espíritu del mal, o servimos a nuestro Señor. Eso lo dijo San Ignacio, y fue muy coherente porque todos sus apóstoles, sus discípulos, fueron por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Javier, que se pasó por la India, llegó hasta cerca de China, y se convirtieron miles y cientos de miles de personas con él. Así los jesuitas hicieron un bien enorme, mucho, mucho bien. Y también es un ejemplo hoy para nosotros. ¿A qué bandera vamos a servir? La verdad con mayúscula, que es Cristo, o esta verdad con minúscula, que es un relativismo total, que cada uno decide lo que es bueno y lo que es malo para él, sin tomar en cuenta la enseñanza de Dios. Hoy es un tiempo de tomar decisiones. ¿Quiero ser un profeta o quiero vivir en la masa y que la masa me arrastre hacia el precipicio a donde la está guiando el que los guía? No, tengo que decidirlo. Pero ir contra la corriente, como dice el Papa Francisco, implica tener que sufrir con Cristo esa cruz. Muchas veces ser marginado, que se burlen de uno, que lo dejen a un lado, que incluso lo castiguen de alguna manera u otra, por ser coherentes con el Evangelio. Vean qué difícil es hoy en día, por ejemplo, para un médico, en ambientes, para una matrona, aquí tenemos una, en que te obligan a hacer aborto o apoyar el aborto. Eso es lo que está pasando. Qué difícil es decir no, puedes perder tu trabajo. Bueno, será, pero yo voy a seguir el camino del Señor. Eso es ser profeta.
y así se va a definir a quién queremos servir y cuál es la puerta que vamos a tomar. La puerta ancha, que dice Jesús, que la mayoría toma porque es más fácil y más cómodo, o la puerta estrecha, que es un camino que primero lo siguió Jesús y después lo siguió María y después San José y todos los que quieran pertenecer a esta familia que llamamos la Iglesia, la asamblea de los que realmente siguen a Jesús y que van a participar de esta vida eterna. Así sea. Amén.